Buenos días, chicas, vamos a empezar el punto en el nivel 1. Para eso vamos a utilizar agujas circulares de 6 milímetros y yo he cogido un cable de 80 centímetros. Da igual la medida del cable porque lo primero que vamos a hacer ahora mismo es una muestra. Sí es cierto que cuando son demasiado cortos es más incómodo trabajar con ellos, por lo que si tenéis kits de agujas os recomiendo que uséis uno de 60 o de 50 como mínimo. Y que no es necesario que pongáis ninguno de 1 metro, podéis poner un punto intermedio. De grosor de lana he elegido la worsted de Tanana porque es un grosor que es intermedio y se ajusta muy bien a agujas del 5 y del 6 para ir aprendiendo. Entonces, esta lana que voy a coger yo aquí va a ser mi lana mártir, es la lana que luego no voy a utilizar para la bufanda. Si tenéis en casa algún restito que no sea la lana de la bufanda definitiva, mejor que empecéis con ese resto. Incluso si es de otro modelo, da igual, pero que el grosor sea equivalente a una aguja de un 5 o de un 6. ¿Por qué? Porque esta lana se va a estropear muchísimo y entonces preferible es tirarla y poder tejer luego nuestra bufanda con la lana buena. En caso de que no tengamos, pues dejamos un trocito de la madeja o del ovillo que hayamos elegido solo para esto, pero que luego no se va a incorporar a la bufanda. Entonces, lo primero que tenemos que saber es montar los puntos. Para montar los puntos yo siempre lo hago con las dos agujas juntas, porque cuando lo haces con una sola aguja, sobre todo al principio, se tiende a apretar mucho el punto y al apretarlo es muy difícil luego pinchar en la aguja. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero es colocar la hebra. Me pongo la hebra que está enganchada al ovillo por detrás del dedo índice y la que está suelta, que no está enganchada en ningún sitio, por delante del dedo pulgar, y hago un triángulo, como veis. Bueno, pues entonces de este triángulo voy a sacar mis primeros puntos y para eso hago este movimiento. ¿Veis? Simplemente girar la mano. Y de aquí me vengo al pulgar y cojo hebra. Como veis, lo estoy haciendo con las dos agujas a la vez. Si lo hiciera solo con una, sería exactamente el mismo sistema. ¿Veis? Sería igual. Me voy al índice y vuelvo al pulgar. Pero aquí es lo que digo, que yo por eso lo hago con la aguja doble. Si yo lo aprieto y lo aprieto mucho para que se me queden muy homogéneos los puntos, esto está muy apretado y yo luego aquí no puedo tejerlo. Por eso prefiero hacerlo con las dos agujas. Esta está viva ahora. Y una vez que tengo mis dos agujas, vuelvo a cogerlo. Entonces recordamos, esta hebra es la que está enganchada al ovillo y esta es la que está suelta. Y vamos a enganchar los primeros puntos. Para eso la aguja mirando hacia mí y giro la mano. Y una vez que ya tengo este giro hecho, me vengo y cojo una hebra del dedo pulgar, que la paso por en medio. Y luego me voy al dedo índice. Y vuelvo a pasarla por el mismo sitio. Suelto el dedo pulgar y tiro. Y ahora lo puedo apretar todo lo que quiera, porque no voy a tener luego problema de que los puntos estén muy apretados. Voy a repetirlo. Paso del pulgar, cojo la hebra del índice y vuelvo a pasar por el pulgar en el mismo hueco. Y saco, tiro y aprieto. Lo voy a repetir otra vez. Pulgar, índice y lo vuelvo a pasar por el pulgar. Tiro y aprieto. Voy a hacer otro, pulgar, índice y pulgar, y saco. Y veis que yo al apretarlos tanto, aquí los puntos se me quedan súper homogéneos, ¿veis? Están todos muy bien anudaditos. Entonces voy a seguir montando mis puntos hasta tener unos 10 o 20 puntos que me permitan empezar a tejer. Esto os recomiendo que lo repitáis, hagáis y deshagáis las veces que sea necesario hasta que cojáis soltura. Si al principio necesitáis hacerlo solo con una aguja, lo podéis ir haciendo para coger la práctica. Y luego, cuando ya vayamos a tejer, lo quitamos y lo intentamos con las dos agujas. O lo hacemos menos apretado, pero con una sola aguja, lo que vosotras prefiráis. Necesito de verdad que esto lo practiquéis muchísimo, porque es que es algo esencial a la hora de tejer prendas, que los puntos no estén demasiado apretados para que los elásticos de los jerseys en la parte de abajo no se nos encojan, y todas esas cosas son súper importantes. Os voy a recordar un poquito, ahora que ya vamos hablando un rato de otra cosa. Paso por el dedo pulgar, vuelvo al índice y lo saco por los dos, por el pulgar otra vez. Tiro
y aprieto y otra vez. Cuando tiro y aprieto, las hebras se me pueden quedar sueltas. En caso de que eso pase, tengo que recordar que la hebra que está enganchada al ovillo va por detrás del dedo índice y la que va suelta va por delante del pulgar, creando esta forma geométrica, que es así como un rombo. Y entonces vuelvo a sacar de mi dedo pulgar, paso por el índice y atravieso en el pulgar y lo saco. Cuando lleváis muchos puntos, esta hebra tiene que ser más larga, la hebra que está sueltecita, porque si tenéis que montar 200 puntos, esta hebra no os da. Entonces tenéis que calcularla acorde a los puntos que vayáis a echar. Como ahora mismo son muestras, da igual que echéis menos, porque en el momento en el que se os acabe, lo que tenéis que hacer es sacarlo de la aguja, deshacer y empezar de nuevo. Y así seguimos practicando todo el rato. Una vez que ya hemos cogido el hilo a montar los puntos, vamos a empezar a tejer una vuelta del derecho. ¿Por qué os explico tantas cosas en el primer vídeo? Porque necesito que practiquéis tanto esto como tejer del derecho para la semana que viene poder enseñaros el punto del revés y así que podamos empezar a tejer nuestra bufanda. Entonces, vosotras lo tenéis que hacer a vuestro ritmo, por supuesto, sin ninguna prisa. Si vais más despacio no pasa nada, porque si tenemos que dedicarle una semana más al punto derecho se le puede dedicar. Pero yo lo enseño para ver cómo vais adaptando cada uno a los niveles. Tengo todos mis puntos montados. Fijaos cómo se quedan de regulares cuando lo hago con las dobles agujas. Se me quedan muy cuadraditos. Entonces, cuando ya los tengo montados, ¿qué hago? Un nudo aquí con mi ovillo y mi cabito que están sueltos. Y voy a sacar una aguja. Para sacar la aguja es muy fácil. Cojo la de abajo, por ejemplo, y tiro de la de arriba. Con cuidado de que no se me escapen los puntos. Y ahora vamos a empezar a tejer el punto jersey, o el punto derecho, perdón, punto jersey lo haremos más adelante. Entonces, la hebra que está suelta no me sirve, utilizo la que está enganchada al ovillo. Para eso es muy importante ahora la forma de coger el hilo. Esto hará que los puntos nos salgan más regulares o menos. Entonces, yo lo hago de la forma continental, con la mano izquierda. Si lo hacéis con la mano derecha, pues es vuestra técnica y no hay problema. Simplemente es muy importante que la tensión la mantengáis siempre. Para hacerlo en la forma en la que yo lo hago, la tensión se mantiene de esta forma. Cojo mi dedo meñique y me lo enrollo. Y luego paso el cabo por encima del dedo índice. Y ya tengo mi tensión. Y ahora vamos a empezar a tejer el primer punto. Pincho por debajo, echo hebra y saco. Repito, pincho, echo hebra y saco. Otra vez, pincho, echo hebra y saco. Fijaos que siempre estoy manteniendo la tensión al tener el hilo enganchado. Entonces, os voy a recordar cómo se engancha. Paso por el dedo meñique y subo por el índice. Fijaos cómo se me quedan las manos. Se me queda una hebra por aquí y la otra en el dedo meñique. Y además tienen que estar apretadas. Pero de mover la mano se me afloja, así que yo la aprieto. Es muy importante que mantengamos esta tensión para que los puntos siempre nos salgan regulares, de verdad. Al principio os costará más, lo haréis muy apretado o lo haréis muy flojo. Pero con práctica ya veréis que lo hacéis mucho mejor. Repito, índice, cojo mi hebra del pulgar y saco. Y ya está. Así es como se teje el punto derecho. Quiero que practiquemos este punto y el montaje de puntos durante esta semana, para ver cómo lo lleváis. Si lo lleváis bien, la semana que viene, además de aprender el punto revés, iremos empezando a montar nuestra bufanda, para que así hagáis dos cosas a la vez. Por un lado, estéis tejiendo vuestra bufanda y por el otro lado tengáis la lana mártir para ir practicando allí. Porque el punto del derecho es mucho más fácil que el punto del revés al principio de todo. Luego cuando ya le coges soltura ves que son iguales, pero al principio el punto revés siempre cuesta más. Y mientras que vais practicando el punto revés, podéis ir empezando a tejer vuestra bufanda. Entonces,
mi objetivo es ese, que cojamos soltura primero en el montaje de punto y el punto derecho. Y ya iremos avanzando poquito a poco en el punto revés. Bueno, como podéis ver, ya estoy tejiendo todos los puntos. Voy a llegar al final. El último punto también se teje. Y ahora, para continuar tejiendo, pues le doy la vuelta. Me cambio esta aguja que no tiene puntos a la mano derecha y me pongo a tejer por este lado. Voy a seguir tejiendo punto derecho, por lo que pincho en el punto. Saco y lo saco por el punto. Y listo. Voy a repetir. Pincho, echo hebra y saco. Pincho, hebra y saco. Y así voy a seguir tejiendo todas mis vueltas. Veréis que como estamos tejiendo punto derecho, este punto lo que hace es que al darle la vuelta se me queda una montañita que ahora en este lado se me está creando. Pues eso luego nos servirá para saber si estamos en la parte del derecho o del revés de la labor. Cuando ya cojamos más soltura, veréis cómo lo identificamos. Estas montañitas son muy importantes. Así voy a seguir tejiendo mi vuelta hasta el final. Y esto de verdad, practicarlo mucho. Recordad mucho lo de la tensión en el hilo, cogiéndolo por el dedo meñique y pasándolo por encima del dedo índice. Sé que ahora mismo me repito mucho, pero es muy importante practicar eso y coger soltura. Es probable que las manos suden al coger el hilo así. Todas esas cosas son normales. Tenéis que hacerlo tranquila y relajada en un momento en el que estéis bien en casa, que no tengáis muchas cosas que hacer y podáis tomarlo con calma para que no os dé agobio y no os pongáis más nerviosas, porque al principio es normal que os tenséis. Por lo que yo os recomiendo mucha paciencia y práctica, y que si tenéis que hacer y deshacer no pasa nada. Incluso cuando ya tengáis soltura en el montaje de puntos y os pongáis a tejer el derecho, si veis que os equivocáis no pasa nada, seguid adelante y tejed un trocito grande. Y cuando ya veáis que ya lleváis un buen trozo, os daréis cuenta de si habéis mejorado en los fallos, porque a lo mejor te equivocaste aquí, pero tejiste un trozo que llegó hasta aquí y en este trozo ya no tienes ningún fallo y aquí ves que sí. Y esas cosas sirven muchísimo, aunque no lo parezca. Así que os recomiendo también que lo hagáis, que os vayáis fijando en lo que habéis hecho y en cómo va cambiando vuestro punto conforme vais subiendo, para ver si estáis cometiendo errores o no. Y mientras tanto, me voy a quedar aquí tejiendo mi muestra con mi punto derecho. Cualquier duda que tengáis ya sabéis que me la podéis preguntar por el email, y si no, en el grupito de las videollamadas, pues hablaremos muy pronto. Espero que estéis bien y muchísimos besos. Muchísimas gracias por todo.